Persiguiendo el jade, capítulo 142. Channing giró la cabeza emocionada y tiró de la manga de Fan Chanyu. Hermano, nos está mirando mi cuñado. Hizo un esfuerzo por gritar cuñado 2 veces hacia la calle, pero la bulliciosa multitud coreaba Marqués de Wuhan, ahogando por completo los gritos infantiles. Cuando el ejército estaba a punto por pasar por debajo de la taberna, Sitchen hizo un leve gesto con la cabeza hacia el piso superior. No quedó claro si había oído los gritos de Channing o estaba reconociendo a Fan Chanyu. Las habitaciones privadas contiguas estallaron en breves exclamaciones como una ráfaga de objetos cayendo ruidosamente desde las ventanas. El marqués de Wuhan está mirando a nuestra señorita. Tonterías. Claramente está sintiendo con la cabeza a Nuestra Señora. Las criadas que acompañaban a varias jovencitas discutían acaloradamente en defensa de sus amas, arrojando al suelo en entusiasmo las cestas de flores que sostenían. Las costumbres del Granjin eran liberales y en ocasiones festivas. Era común que las doncellas solteras arrojaran flores o pañuelos a las tropas que regresaban. Cuando Fan Chanyu entró en la ciudad de Taipei, ella misma fue apedrada con numerosos pañuelos. Dao Dachu, Sao Dachu y la tía Sao observaban con desaprobación cómo las jóvenes de todos los pisos arrojaban pañuelos a Sitchen. Yan Chen nos está mirando hace un momento, ¿verdad?, murmuraron. A pesar de su edad, la tía Sao asomó a medias por la ventana gritando Yan Chen, Chanyu está aquí. Fan Chanyu, avergonzada, intentó retroceder, pero la tía Sao la agarró y le gritó rápido, lánzale también un pañuelo. Nerviosa, Fan Chanyu protestó, tía, tal vez no debería. La tía Sao la fulminó con la mirada. ¿Qué hay de tímido en eso? Ese es tu legítimo esposo. Si las otras chicas pueden tirarle pañuelos, ¿por qué tú no? Dicho esto, empujó a Fan Chanyu hacia la ventana. Channing aplaudió con alegría. Hermana, tira una, tira una. Fan Chanyu suspiró. No tengo pañuelos. En el ejército solo uso un paño grande para el sudor. La tía Sao se quedó sin palabras por un momento, pero insistió. Bueno, ¿tienes una bolsita o algo así? Tírame lo que sea. Como era de esperar, Fan Chanyu tampoco llevaba sobres. Tras pensarlo un instante, se desató una cinta roja de pelo. Con la cinta en la mano, Fan Chanyu se armó de valor y se acercó a la ventana comparada con los pañuelos de seda perfumado y finamente bordados que las otras jóvenes habían lanzado. Su sencilla cinta parecía lamentablemente insuficiente. Su tela tosca era tan insignificante que nadie se molestaría en recogerla si caía a la calle. Estaba a punto de tirarle sin darle mayor importancia cuando Sitchen de repente levantó la vista y la miró directamente. Sus miradas se cruzaron en el aire. El corazón de Fan Chanyu dio un vuelco y la cinta que sostenía en la mano quedó momentáneamente olvidada. Tía Sao se inquietó a su lado. Chanyu, tíralo. Yan Chen te está vigilando. Al volver a la realidad, Fan Chanyu asintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir por la garganta. Apretando un puño, arrojó la cinta hacia abajo con la determinación de que marcha hacia una muerte segura. Aunque su entrenamiento en artes marciales le aseguraba una puntería perfecta, la ligera cinta fue alcanzada por una repentina ráfaga al viento justo cuando parecía que iba a pasar por encima de la cabeza de Sitchen. El joven marqués, de semblante severo, alzó la mano y le atrapó sin esfuerzo la cinta rojiza. La multitud que observaba estalló en vítores ensordecedores. A lo largo del camino, innumerables jóvenes que le habían lanzado pañuelo o incluso aquellos que cayeron justo delante de él pasaron desapercibidos. Que de repente extendiera la mano y atrapara una cinta para el cabello fue realmente extraordinario. Sitchen, con una expresión impasible, metió en su túnica la cinta para el cabello de Fan Chanyu, que le había arrojado. Le dirigió una breve mirada antes de concentrarse tranquilamente en el camino mientras seguía cabalgando. Las exclamaciones de los espectadores y los jóvenes se hicieron aún más fuertes y algunas rompieron a llorar en el acto. ¿De quién era esa cinta para el pelo? ¿Será que el marqués de Wuhan tiene una novia? La gente se agolpaba a ambos lados de la calle, estiraba el cuello intentando identificar de qué habitación privada de la taberna procedía la cinta, pero lo único que veían eran 3 ventanas cerradas, lo que hacía imposible saber qué huésped distinguido la había arrojado. Las 3 habitaciones privadas habían sido reservadas por Fan Chanyu. Cuando Sitchen atrapó la cinta y la guardó mientras la miraba, Fan Chanyu sintió como un rayo le hubiera caído en el pecho.
Su corazón latió tan rápido que la asustó. Su mente quedó momentáneamente en blanco. Casi por reflejo cerró la ventana de golpe y volvió a sentarse en la mesa redonda. Bajo la mirada atónita de la tía Sao, su rostro se puso rojo carmesí. Desde el cuello hasta las puntas de las orejas. Tras una breve pausa, la tía Sao dijo con una mezcla de diversión y exasperación: «Niña tonta, llevas tanto tiempo casada, ¿de qué te avergüenzas todavía?». Fan Chanyu se pellizcó los lóbulos de las orejas que le ardían. Sin decir una palabra, solo sus largas y oscuras pestañas revoloteaban sin cesar, como si aún temblara por la conmoción. Incluso Channing no pudo evitar reírse. «Mi hermana es tímida». Siegu y Siegui permanecieron en silencio en rincón con la cabeza gacha, haciendo todo lo posible por mimetizarse con las paredes. Fan Chanyu tardó un rato en recuperarse. El rubor de su rostro se desvaneció ligeramente. Le pellizcó la mejilla regordeta a Chanin y dijo: «Nuestra niña se ha vuelto muy atrevida. Ahora se burla de su hermana mayor». Con una mejilla pellizcada por Fan Chanyu, la sonrisa de Channing aún se extendía casi hasta su otra oreja. «Mi hermano mayor te miró y te asustaste tanto que cerraste la ventana». El rubor, que apenas comenzaba a desaparecer del rostro de Fan Chanyu, amenazaba con reaparecer ante el comentario inocente de Channing. Ella adoptó una expresión severa: «Pequeña descarada». Cerré la ventana porque había demasiadas miradas alrededor. Podría haber causado problemas. Channing sacó la lengua sin atreverse a insistir más. Zhao Mujian, aún asombrado por el espectáculo que acababa de presenciar, tomó un sorbo de té antes de decir: «Escuché a mucha gente gritar Marqués de Wuhan, pero no lo vi. ¿Está en el séquito de la retaguardia del ejército?». Los gritos de las jóvenes habían quedado ahogados por los vítores más fuertes, y con el acento característico de Zhao Mujian no había podido entender mucho lo que se decía. Desconocedor del orden de precedencia de las procesiones militares, recordó cuando Fan Chanyu y los demás entraron a la capital. Tan Peiyí iba al frente. Lógico, dado que el marqués de Wuhan ostentaba el rango más alto, ¿no debería él haber encabezado la procesión? ¿Por qué Yan Chen iba a la cabeza? La fama del marqués de Wuhan se extendió como un trueno por todo el Gran Yin después de que reconquistara Jinzhou y recuperara los 12 condados de Liaodong. Zhao Mujian había estado ansioso por vislumbrar a aquel general tan legendario. Fan Chanyu se secó la cara en silencio y finalmente había llegado el momento. Se rascó la cabeza con incomodidad. «Bueno, tía, tío, hay algo que no les he contado». La tía Zhao notó su expresión preocupada e inmediatamente dijo: «Hija, ¿de veras nos consideras a tu tío y a mí como extraños? Sea lo que sea, dilo directamente». Fan Chanyu miró a la pareja de ancianos y dijo: «En realidad, Yan Chen es el marqués de Wuhan». La mano de Zhao Mujian tembló y derramó media taza de té sobre sí mismo. Ignorando el calar abrasador, se levantó apresuradamente, sacudiéndose la ropa, con los ojos envejecidos y muy abiertos por la sorpresa, mientras miraba a Fan Chanyu. «¿Qué?». La tía Zhao también se quedó boquiabierta, con la mirada perdida entre Fan Chanyu y Zhao Mujian, demasiado atónita para pronunciar una palabra. Fan Chanyu esperaba que la pareja de ancianos se sorprendiera al descubrir la verdadera identidad de Chen, pero no se había imaginado que quedarían tan impactados. Al ver su incredulidad, como si dudaran de sus propios oídos, repitió: «Yan Chen es el marqués de Wuhan». «¡Dios mío!». Las piernas de Zhao Mujian cedieron y se desplomó en su sillón, tragando saliva, y preguntó: «¿Te refieres al marqués de Wuhan, que reconquistó los 12 condados de Liaodong y masacró a los bárbaros de Jinzhou?». Fan Chanyu asintió. La tía Zhao tartamudeó: «Yo he oído que el marqués de Wuhan tiene 3 cabezas y 6 brazos, que come carne cruda y bebe sangre, pero Yan Chen se parece más al actor principal de una compañía de ópera. ¿Cómo podría ser el marqués de Wuhan?». Al escuchar la descripción que la tía Zhao de cómo se imaginaba que era Si Chen, Fan Chanyu no pudo evitarse sentirse a la vez divertida y exasperada.
Ella explicó, esos son solo rumores. Los generales en el campo de batalla necesitan una reputación temible para intimidar al enemigo. Incluso a mí me han llamado el ogro en el ejército. A pesar de la explicación de Fan Chanyu, la pareja de ancianos necesitó bastante tiempo para recuperarse del susto. La tía Sao miró a Fan Chanyu y preguntó, entonces, ahora que Yan Chen es marqués, ¿tendremos que inclinarnos cuando lo veamos? La pregunta pilló a Fan Chanyu desprevenida. Cuando aún vivía en Linan, lo primero que le habría ocurrido al conocer altos funcionarios probablemente habría sido unas cuantas reverencias cuando se requerían. Ahora la corte imperial, la única persona que quedaba capaz de hacerla arrodillarse y postrarse era la que estaba sentada en el trono quien estaba sentado en el trono del dragón. Sin darse cuenta, había llegado muy lejos en este viaje y por un momento se sintió bastante emocionada. Ella dijo, el tío y la tía fueron sus benefactores. Él jamás aceptaría tales formalidades de su parte. En aquel entonces, cuando Sitchen resultó gravemente herido, ningún médico del pueblo se atrevió a tratarlo, de no ser por décadas de experiencia de Sao Mujian como veterinario, quien prescribió medicamentos como último recurso. Sitchen no habría sobrevivido. Al escuchar las palabras de Fan Chanyu, la pareja de ancianos, Sao pareció recordar sus días en Linan y su sensación de distanciamiento de Sitchen disminuyó de inmediato. La tía Sao miró a Fan Chanyu con vacilación, inevitablemente preocupada por su futuro. Entonces tu boda no cuenta entonces. Lo que realmente quería preguntar era cuáles eran sus planes ahora. Cuando Fan Chanyu alcanzó la fama, la tía Sao, conociendo tan bien a la chica a la que había visto crecer, no temía que abandonara a Yan Chen. Pero ahora que Yan Chen era marqués, la tía Sao no podía evitar preocuparse. Esos altos funcionarios solían tener varias esposas y concubinas. Antes, cuando el ejército pasó por planta baja, Yan Chen había aceptado la cinta para el cabello de Fan Chanyu le había dado, demostrando así que aún sentía algo por ella, pero se preguntaba cuán profundos eran esos sentimientos. Al oír la pregunta de la tía Sao, Fan Chanyu pensó en cómo el matrimonio había sido una farsa desde un principio, acordado por ambos, y asintió. La tía Sao se puso ansiosa e inmediatamente dijo, aunque el matrimonio inicial fue una farsa, ustedes dos se convirtieron en marido y mujer a través de las dificultades. Ahora que han alcanzado la prosperidad juntos, ¿cómo podrían separarse? Fan Chanyu finalmente comprendió a qué se refería la tía Sao al recordar las palabras de Sichen aquella noche sobre su deseo de casarse formalmente con ella. Se sonrojó ligeramente. Estás dándole demasiadas vueltas al asunto, respondió. Hasta que no se descubriera la verdad sobre el incidente de Jinzhou, el nombre de su abuelo seguiría manchado. Solo limpiando el nombre de la familia Meng podría ocupar legítimamente el lugar de Sichen como descendiente de la familia Meng y traer paz a los espíritus de su abuelo y padres en el más allá. Pero la situación política de la corte era compleja y los ancianos Sao eran gente sencilla. Explicar demasiado solo les confundiría y preocuparía innecesariamente. No te preocupes, le aseguró. Él no es ese tipo de persona. Con tranquilidad que le transmitió Chanyu, la tía Sao se sintió aliviada. El ejército victorioso se había reunido ante la puerta meridiana a la espera de la convocatoria imperial. La La bullicia multitud en las calles se dispersó gradualmente. Fan Chanyu, los dos ancianos de la familia Shao, los dos niños junto a Xie Kui y Xie Wu regresaron a la oficina de presentaciones. En el camino, Chang Ning vio un vendedor de figuritas de azúcar y le pidió que le comprara algunas. Chang Yu la acompañó junto a Baoer para comprar los dulces con Xie Wu acompañándolos por si surgía algún percance. Siegui, el encargado de conducir el carruaje, permaneció con el matrimonio de ancianos Sao en el vehículo. A pesar de haber visitado los lugares de interés de la capital en numerosas ocasiones, la tía Sao no pudo resistir la tentación de asomarse por las cortinas del carruaje maravillándose ante la prosperidad de la ciudad. Al ver que Fan Chanyu y los niños tardarían un buen rato en comprar figuritas de azúcar, la tía Sao pensó en el próximo año nuevo. Decidió comprar tela roja para coser bolsitas rojas de la suerte para el dinero que los niños recibirían en Año Nuevo. Tras avisar a Siegui, se dirigió al puesto de tela cercano.
Mientras la tía Sao hojeaba la deslumbrante variedad de telas, escuchó a varias mujeres cerca cotilleando mientras se elegían materiales. Han oído, cuando el marqués de Wuhan entró en la ciudad, aceptó un pañuelo que le arrojó una doncella. Me pregunto qué afortunada muchacha de la capital le habrá llamado la atención. Otra mujer intervino. Con toda la calle abarrotada en momentos antes, ¿quién podría saber de qué familia era la hija que lo tiró? Además, era solo un pañuelo. Dado el estatus del marqués, probablemente lo tomó con indiferencia para evitar avergonzar a la niña desechándolo en público. Un momento, era un pañuelo, oí que era una cinta para el pelo, interrumpió una tercera mujer. Un pañuelo podría ser aceptable en circunstancias, pero era una cinta para el pelo, es diferente. Diría que el marqués probablemente le ha echado el ojo a alguien. El primer orador continuó, la única belleza verdaderamente excepcional en la capital es la hija del menor del gran tutor Li. Dicen que la joven tiene 17 años y aún no se ha casado. Quizás ha estado esperando al marqués de Wuhan. La tía Sao no tenía intención de unirse a la conversación, pero al oír estas palabras dejó que la tela estaba examinando y dijo, esa cinta de pelo pertenece a mi hija. Las mujeres miraron a la tía Sao y de repente estallaron en carcajadas detrás de pañuelos de seda. Aunque la ropa de la tía Sao no era de mala calidad, no se parecía en nada a las elegantes vestimentas de las damas adineradas. Sus manos curtidas por los años de trabajo y su acento provinciano hicieron que las mujeres ignoraran por completo y una de ellas bromeó. Tía, ¿cuántos años tiene su hija? La tía Sao calculó la edad de Fan Chanyu y respondió, pronto cumplirá 17 años. Ante esto, las mujeres se taparon los labios y se rieron entre dientes, intercambiando miradas llenas de burla. La mujer dijo, una solterona de 17 años lanza una cinta para el cabello y el marqués de Bujal la recoge y se la guarda en la túnica. Tía, ¿acaso tu tía es una belleza celestial? Aunque sus palabras no eran explícitamente vulgares, el desprecio y la burla en su tono y manera de hablar eran inconfundibles para la tía Sao. Se encogió en el pecho al oír que se burlaban así de Fan Chanyu, apretando la tela con más fuerza y miró fijamente a las mujeres. Pues mi hija no sea una belleza celestial, pero es una generala que defiende nuestra patria. Esto solo hizo que pensara que esta mujer estaba diciendo tonterías. Una mujer que tiró una tela al suelo y exclamó, se ha vuelto loca, mejor no acercarse demasiado. Todos retrocedieron como si temieran que la tía Sao pudiera hacerles daño. El vendedor, al ver que su negocio se le escapaba de las manos tras escuchar las quejas de la tía Sao, le arrebató la tela y la regañó. Vieja bruja loca, no arruines mi negocio. Aunque bondadosa, la tía Sao no se dejaba pisotear. Inmediatamente replicó, mocoso, qué insolente, estoy comprando tu productos y te atreves a insultarme. Que venga todo el mundo a juzgar. Este hombre está acosando a una anciana en plena luz del día. ¿Es que ya no hay ley? El vendedor no esperaba que aquella anciana, aparentemente dócil, fuera tan testaruda. Mientras se congregaba una multitud, explicó apresuradamente, esta vieja se ha vuelto loca. Primero dice que el marqués, que es de Wuhan, recogió la cinta del pelo de su hija y luego que su hija es una generala y ahora está armando un escándalo en mi puesto. La tía Sao se puso las manos en las caderas y espetó, ¿por qué mi hija no puede ser general? Aprovechando la oportunidad, el vendedor se dirigió con entusiasmo al presente. Han oído, esta loca ha perdido la cabeza. La única general del Gran Yin es la general del estandarte de la nube. ¿Estás diciendo que su hija es el general del estandarte de la nube? En cuanto terminó de hablar, la multitud estalló en abucheos y gestos de desaprobación. Debe estar loca. Una heroína como la general del estandarte de la nube tendría una madre tan vergonzosa. La tía Sao solo había reaccionado con ira tras ser insultada y expulsada por el vendedor. Ahora, al oír esto, se arrepentía de la discusión. Fan Chanyu trabajaba en la corte y aunque esto no le causara problemas, sin duda la avergonzaría. La culpa la carcomía. Ella dijo, soy su vecina y vi crecer esa niña. Dicho esto, intentó marcharse, pero la multitud la acorraló. Al ver su vergüenza, se negaron a dejarla ir. Un hombre con cara de comadreja y fino bigote se burló de ella. Así que solo eres la vecina del general del estandarte de la nube. Pues yo soy su tío. La multitud estalló en risas burlonas. Entonces una voz femenina clara y autoritaria se abrió en el paso desde el más allá. Tía, ¿todavía no has elegido tela?
El bullicio cesó de repente, la gente se apartó instintivamente volviendo para mirar hacia atrás. En el fondo se encontraba una mujer alta. En su brazo izquierdo llevaba una niña pequeña con una figurita de azúcar, mientras en su mano derecha sostenía un niño que sujetaba un caramelo de espino blanco ensartado en un palo. Ambos niños llevaban coloridas máscaras callejeras. A primera vista los hacía parecer gemelos. Fan Chanyu se sintió ligeramente incómoda bajo el repentino escrutinio de tantas miradas. Tras comprar las figuritas de azúcar para Channing y Bauer, se enteró que la tía Sao había ido a comprar tela, pero que no había regresado en mucho tiempo. Al ver la multitud reunida ahí, se acercó a investigar. Para su sorpresa, en el momento que habló, todos miraron con expresiones extrañas, que mientras que el rostro de la tía Sao se ensombreció al instante. A pesar de su edad, sus ojos, piernas, generalmente inestable, la anciana prácticamente corrió, cargó a Yu Baoer y le dijo con urgencia a Fan Chanyu: date prisa y vámonos. Desconcertada, Fan Chanyu, sin embargo, cargó a Chanin y siguió a la tía Sao hacia su carruaje. Solo entonces surgieron murmullos entre la multitud. ¿Ese es realmente el general de estandarte de nubes? Alguien confirmó: sí, es ella. Cuando los generales de Jinzhou entraron en la capital hace poco, la vi en las puertas de la ciudad. Cabalgaba un caballo alto justo detrás del general Tan Peiyi. ¡Qué majestuosa! Al oír estas palabras, la multitud quedó sumida en un silencio inquietante. Tras una larga pausa, alguien se aventuró a preguntar con cautela: entonces, ¿esa cinta para el cabello que el marqués de Wuhan guarda en su túnica pertenece realmente al general del estandarte de la nube? El vendedor y las mujeres que habían estado comprando tela antes parecían haber visto un fantasma. ¿Quién iba a pensar que las extrañas afirmaciones de aquella anciana forastera, dicha con un dialecto oficial champurreado, eran realmente ciertas? Entonces, otra vez tímida, intervino: esos gemelos que lleva la general del estandarte de la nube podrían ser suyos y el del marqués de Wuhan. La multitud tragó saliva al unísono. ¿Acaso habían descubierto por casualidad un secreto trascendental ese día? Saliendo de su trance, el vendedor agarró varios rollos de tela y persiguió a Fan Chanyu y a la tía Sao, gritando: general del estandarte de la nube, señora, estas telas son mi regalo para ustedes. Estaba ciego antes, por favor, no me lo tengan en cuenta. Temiendo que esto le causara problemas a Fan Chanyu, la tía Sao se giró y le espetó al vendedor: ella no es que la ha confundido con otra persona, pero su negación no hizo más que aumentar las sospechas. La única que se mostró completamente desconcertada durante todo el episodio fue la propia Fan Chanyu.